Este es José. Es un estudiante del primer grado de Bonner Elementary. Sus padres son inmigrantes legales de México. Como muchas personas otras, sus padres querían una vida mejor en los Estados Unidos. Pero, ¿por qué? Aquí es una ciudad en una parte del mundo de América Latina. Hay una gran población en la ciudad de Buenos Aires. Hay restaurantes y fiestas y discotecas. Si la vida en América Latina es tan buena, ¿por qué hay una gente grande que deja su familia y su trabajo en el mundo hispano por una vida extraña en los Estados Unidos? Pues hay una parte otra de la vida de una persona del mundo hispano. La otra parte incluye la pobreza y los problemas de apoyar una familia. Muchas familias de América Latina luchan con estabilidad económica. Creen que en los Estados Unidos hay más oportunidades para encontrar un trabajo bueno. Sin embargo, mucha de la gente de las inmigrantes invalora los problemas de inmigrar y vivir como una inmigrante. Personas viajan de partes lejos de América Latina para llegar en los Estados Unidos, un lugar de las posibilidades y las oportunidades. El viaje es peligroso por todos, pero especialmente cuando viajar por México. Si inmigrantes sobreviven viajar por México, después necesitan cruzar la frontera de los Estados Unidos. Las políticas de los Estados Unidos evitan inmigración ilegal. Para entrar legalmente hay un proceso muy largo. Cuando inmigrantes cruzan la frontera, necesitan tener cuidado de la patrulla de frontera. Si una inmigrante tiene éxito, como 6.994.000 otros en el año 2009, ahora necesitan encontrar un trabajo y una manera para vivir en el país sin atención de la policía. Con esperanza de una vida nueva, muchos empiezan una familia. Los hijos de los inmigrantes mezclan con la cultura de los Estados Unidos. Estos hijos son la generación segunda. Cuando mezclan con la cultura americana, hay una pérdida de la cultura de América Latina. También, cuando mucha gente de la generación segunda asiste a la escuela, tienen problemas a causa de la falta de inglés en su casa. No pueden leer o escribir como los otros estudiantes. Muchos tienen problemas en la escuela y no pueden tener éxito. Estos problemas de idioma en la escuela son iguales en el mundo de trabajar. Fortunadamente, José, un miembro de la generación segunda, tiene oportunidades para aprender inglés. Por el programa en lo que yo participé, José puede aprender inglés con las otras estudiantes en su clase. Si hubieran más oportunidades para estudiantes como José para aprender inglés, los inmigrantes o los hijos de inmigrantes podrían más oportunidades por éxito en nuestro país. Nuestra economía y comunidad mejorarían. En lugar de eso, prejuicios y xenofobia evitan los americanos de aceptar los inmigrantes. Mucha gente de los Estados Unidos creen que los inmigrantes de América Latina no son tan buenos como los americanos. Yo espero que, por programas como lo a Bonner, las oportunidades de españoles mejoren, y entonces la reputación de la gente juntos mejore.